Homer 39. Juan. Al continuar en el recorrido diario contando la gavilla rumbo a Shavuot Pentecostés, hoy nos encontramos con un evangelio que es diferente a los demás. Los escritos de aquel joven que se recostaba en el pecho de su maestro. El discípulo amado, quien presenta a Yeshua como Elohim y como águila real. El evangelio de Juan. Se trata del discípulo más joven de los 12 llamados por Yeshua de manera personal. Y su nombre original es Yohanan, que en el original hebreo significa Dios regaló. Y muy curiosamente el significado de los tres nombres de los tres hebreos evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, tienen una connotación muy similar. Junto con Pedro y Santiago forman el círculo más íntimo a los que Jesús mantuvo más cerca en sucesos destacados, como la transfiguración y el momento de la aflicción en el Getsemaní. Y también es el primero en llegar a la tumba vacía seguido de Pedro. Juan fue un testigo ocular en el ministerio de Jesús, por lo cual, en este evangelio deja constancia de ello, porque da el nombre de los que dijeron o hicieron ciertas cosas. 1:40, 6:5, 7, 12:21, 14:5, 8, 22, 18:10. Cita la hora en que ocurrieron los acontecimientos. 4:6, 52, 6:16, 13:30, 18:28, 19:14, 20:1, 21:4. Indica cantidades exactas en sus relatos. 1:35, 2:6, 4:18, 5:5, 6:9, 19:23, 21:8. En este evangelio Juan abre presentando a Yeshua con su verdadera identidad. Su identidad que trasciende al decir: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. De toda la Biblia, después de la Torá, el libro que más se ha impreso y distribuido en el mundo, es justamente el Evangelio de Juan. Incluso hay dogmas religiosos que empiezan el estudio de la Biblia con este Evangelio. El problema de la religión es que al estudiar este Evangelio, lo hacen desde una perspectiva o totalmente humanista o grecorromana, olvidando que el escrito es totalmente hebreo, totalmente judío y que su autor es de un oriundo de la casa de Judá. Algunos aspectos curiosos de Juan. Él y su hermano Jacob eran hijos de Zebedeo, y aunque a Juan se le identifica como un joven dulce que se acostaba en el pecho del Señor, lo cierto es que este Juan y su hermano Jacob tenían un carácter muy rudo. Ellos fueron los que pidieron que les cayera fuego a los samaritanos. Y no en vano se les conocía como los hijos del trueno. También destaca algo que describen escritos históricos acerca de Juan, que él fue condenado a muerte a través de ser hervido en aceite. En 3 ocasiones seguidas fue arrojado al aceite hirviendo y en las 3 salió ileso, por lo cual Roma tuvo que perdonarle la vida según sus propios estatutos. Y fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió Apocalipsis. Juan ejerció 2 de los 3 ministerios que cumplió Yeshua, de profeta, sacerdote y rey. Juan fue además de apóstol, sacerdote y profeta. Y una curiosidad más es que no hay registro alguno de la muerte de Juan. Juan fue selectivo al escoger lo que debía de escribir en su evangelio, porque como él mismo dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Con esto presente, Juan declara el propósito de este evangelio al decir: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Este evangelio se escribió en Asia Menor, en los alrededores de lo que hoy se conoce como Turquía. Existe la versión que fue en la comunidad de Éfeso donde Juan habría realizado este escrito. Es quizá el evangelio de mayor profundidad, pues tiene muchos detalles que conectan a la narrativa del libro con los pasajes de los escritos de Moisés, comenzando desde la forma de iniciar. Tanto el primer versículo de Génesis como el primer versículo de Juan comienzan con el mismo término. En el principio. Los capítulos 1 al 12. Contienen signos o señales realizadas por Jesús para que crean en él. La conversión de agua en vino en las bodas de Canaán. Capítulo 2. La curación del hijo de un funcionario real. Capítulo 4.
La curación de un enfermo en el estanque de Betesda y Jesús caminando sobre el mar. Capítulo 5. La multiplicación de los panes y los peces. Capítulo 6. La curación del ciego de nacimiento. Capítulo 9. La resurrección de Lázaro. Capítulo 11. Los estudiosos del contexto original de la fe han llamado a Juan el Evangelio de los signos, por sus simbolismos de lo que está escrito en la Torá. Es solo el evangelista Juan quien muestra el ministerio público de Yeshua al enseñar a las multitudes, y el ministerio privado al enseñar solo a sus discípulos. En este evangelio se trata con más énfasis la divinidad de Yeshua, y podemos seccionar el estudio de este evangelio en los siguientes puntos. 1. La Torá se hace carne y se le identifica como el Cordero de Dios, el Hijo de Dios y el Mesías. 2. Los milagros y la predicación de Yeshua demuestran que Él es el Mesías y que por medio de Él se puede obtener la vida eterna. 3. La hostilidad en contra del Hijo de Dios porque predica abiertamente en el templo, a pesar del enojo de los líderes religiosos de la época, y anuncia ser la luz del mundo, y que los que lo escuchan la verdad los hará libres. Se identifica como el buen pastor y entra a Jerusalén y la muchedumbre lo recibe como rey. 4. Celebra la Pascua con sus discípulos. Les lava los pies y ora por ellos. 5. Arresto de Yeshua y líderes judíos. Nicodemo y José de Arimatea se hacen cargo de su sepelio. La resurrección de Yeshua es la prueba máxima de que Él es el Mesías. Y este acontecimiento viene a ser la semilla de la fe en Él. El versículo más conocido en el Nuevo Testamento es sin lugar a dudas Juan 3:16. El cual habla de creer en Yeshua para recibir la vida eterna. El problema es que la religión no enseña lo que es creer en Yeshua, o cómo creer en Yeshua de manera correcta para alcanzar la vida eterna, por lo cual es el propio Yeshua quien en Juan 8:51, nos dice cuál es la manera de creer en Él correctamente, y tener vida eterna. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Es el día 39. Semana 6. Faltan solo 11 días para la renovación del pacto Shavuot, Pentecostés.